Esta mañana está con nosotros Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico, cambiario y bursátil en Monex. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Te saludo a ti y a todo tu auditorio. E incluso antes de iniciar mi participación, aprovecho para felicitarte a ti y a tu gran equipo por esos 23 años de imagen empresarial. De verdad, Rodrigo, un gran valor explicando la economía y guiando obviamente nuestras finanzas con absoluta claridad y maestría. No, al contrario, Roberto, de verdad todos muy agradecidos de este lado y además, bueno, pues tú eres parte y ustedes en Monex desde hace bastante tiempo que cada lunes pues vamos teniendo el panorama de lo que viene en términos de los mercados, así que muy agradecido. Y justo comencemos por ello, estoy viendo datos de la balanza comercial de nuestro país realmente sorprendentes y lo digo positivamente. Pero bueno, ¿qué tenemos para los mercados? Comencemos por Estados Unidos como siempre para entender cómo pinta el panorama. Claro, en esta semana los mercados se perciben de cierto modo positivos, pero se encuentran en esta fase pues, de estricta calibración ante la convergencia de ciertos datos y de la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal. Esto, como bien sabemos, pues se integra también al dato del PIB del segundo trimestre y la inflación PCE, que en Estados Unidos, como bien sabemos, toma relevancia, da que esta es la que sigue, pues obviamente la Reserva Federal para ejecutar su visión de política monetaria. Hoy creemos que en general, pues el mercado percibe que no habrá cambios en la tasa de interés, sin embargo, sigue generando esta percepción de cierta cautela ante lo que pueda hacer o comentar Kevin Quartz, ayudando a que, pues obviamente, el mercado ha estado navegando una vez más por esta reactivación por los temas de Medio Oriente, aunque hoy se percibe un cierto respiro. Y lo que implicará, obviamente, conocer pues estos datos, entendiendo que pues el PIB revelará, pues saber si el PIB va a revelar un crecimiento sólido, si la inflación subyacente pues va a mostrar resistencia a la baja y como bien sabemos, Rodrigo, pues la trayectoria y las probabilidades de los incrementos en las tasas de interés, que es lo que ha estado sumando pues obviamente cuestionamientos en los inversionistas. Claro. Ahora, en términos de la tecnología, que también ha sido un punto de mucho vaivén, de repente tenemos repuntes fuertes en las empresas de procesadores de memoria, ajustes, por ejemplo, la semana pasada que reportó Google y que el mercado, pues reportó muy buenos resultados. A mí me sorprendió el 80% de crecimiento de Google Cloud. Sin embargo, cuando anunció que el CAPEX se ajustaba al alza para este año, poquito más de 200 mil millones de dólares en el límite superior, como que los mercados reaccionaron mal. ¿Qué esperas en esa parte en términos de estos vaivenes de la tecnología? Claro, mira, hasta hoy sabemos que para esta temporada de reportes corporativos para el S&P hay un robusto crecimiento, una expectativa robusta del 24.5%. Sabemos que la inercia de los últimos meses ha implicado que se hayan dado revisiones favorables y principalmente, como tú bien apuntas, el sector tecnológico sigue siendo el factor que más análisis requiere, ya que hemos observado dos efectos. Por un lado, pues una reconfiguración interna, como tú bien sabes, los tres subsectores que integran a este sector tecnológico, el caso del software, los semiconductores y el hardware, pues han presentado diversos movimientos. Tú bien apuntabas que la semana pasada fue este reporte, pero esta semana pues destacan las cifras de Amazon, Meta y Microsoft, que como tú bien sabes, pues ya no solamente el inversionista busca el crecimiento que tengan estas grandes empresas, sino las inversiones que van a hacer, e incluso yo le sumaría el tema del financiamiento de este tipo de CAPEX que se pueda dar. Hoy creemos que los mercados siguen sopesando pues este entorno de cautela y de los impactos externos, pero abonando obviamente a que estas cifras y estas expectativas siguen siendo positivas. Hoy vemos un respiro importante en el sector de semiconductores que, como bien sabemos, Rodrigo, pues ha traído crecimientos muy sobresalientes e incluso me atrevo a decir que para este año ha sido el subsector dentro de toda la muestra del S&P que mayor revisión a la alza ha tenido en términos de utilidades. Ahora, por otro lado, y al mismo tiempo tenemos el asunto de Irán, que pues no acaba de resolverse, un factor que genera expectativas de inflación, sobre todo por los precios de los energéticos, algunos otros elementos, y ahora que los hutíes en la otra esquina, diría así, de la península arábiga, pues pudieran cerrar el comercio de manera más dramática. Me ha llamado la atención que el mercado pues ya lo ve con mucha cautela, de repente hay demasiado ruido, poca señal, quizás eso obedece, pero ¿qué ha ocurrido con ese conflicto y sobre todo cómo se expresa en cuanto a la fortaleza del dólar y las expectativas que puede haber de inflación y por lo tanto de política monetaria? No coincido contigo. En general, hoy se percibe que el petróleo tiene una caída importante, esto por la reducción temporal de hostilidades. Sabíamos que había un cierto acuerdo y esto el mercado pues lo había observado como favorable. Sin embargo, como tú bien apuntas, pues no solamente las tensiones se han intensificado, sino
se abre el espectro de tensión y sabemos que el mercado pues está obviamente muy atento, ya que esto pues como tú bien apuntas genera la presión de que eventualmente la inflación pues pueda tener ciertos repuntes y sumar obviamente a que la visión de la Reserva Federal, que por momentos sí ha navegado con un tono restrictivo, pues se pueda pues mantener. En el caso del dólar, que bien que lo menciona Rodrigo, creo que el dólar ha mostrado cierta resistencia en la parte alta, visto por el indicador del DXY. Hoy sabemos que en esos niveles, pues el tipo de cambio incluso ha mostrado cierta resiliencia. Nosotros sabemos que el tipo de cambio se mantiene en esta parte baja y en su nivel más concurrido, en el que medido a través de un indicador que nosotros vemos que es el indicador POC, que no es más que el nivel de precio exacto en donde se registra el mayor volumen de operación y de transacciones en un tiempo en específico. Sabemos que el tipo de cambio siempre termina oscilando en 17.38. Sin embargo, pues obviamente todo estará sujeto en la parte externa con la reactivación de las tensiones que se den en Medio Oriente y, como tú bien apuntas también, en la parte comercial, pues estos datos de balanza y también, como bien sabemos, pues los que está surgiendo día a día con el tema de la renegociación y las revisiones del TEMEC. Claro. Y ya por último, Roberto, ¿cómo se ven, qué nos dicen los reportes del segundo trimestre de las empresas en México y cómo ha sido su efecto en la Bolsa Mexicana de Valores? En México, hasta ahora, hasta el día viernes, ha reportado casi el 72% de la muestra del IPC. Yo te diría, Rodrigo, que han sido en general unos reportes en línea con lo previsto. Lo que sí existe una cierta preocupación es que la mayoría de las empresas de consumo están llegando a esas estimaciones del rango más bajo, en tanto en crecimientos en ingresos como en la parte de flujos. Creo que en general se percibe que el tema del consumo en México está de cierto modo estancado. Sin embargo, hay empresas que siguen mostrando una capacidad de crecimiento interesante, incluso de doble dígito. Como bien lo hemos comentado en tu espacio, hay un balance dentro de la muestra del IPC que hace pensar que el mercado sigue teniendo un amplio potencial y que estas empresas de consumo, más allá de que el reporte pues mostraron cifras modestas, pues tiene una expectativa de recuperación en el segundo semestre, en donde podemos observar, perdón, una mayor recuperación y que incluso pues obviamente las cifras del segundo semestre ayuden a compensar pues este arranque del primer semestre que por el momento pues no ha sido del todo en ciertas empresas solamente, mucho más modesto de lo que se preveía. Claro. Pues muy completo el reporte, como siempre. Te mando un abrazo, Roberto. Rodrigo, igual, un abrazo, un saludo cordial a tu auditorio y que tengan excelente semana. Y gracias por la felicitación. Ahí escuchamos a José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex.